Bienvenidos a este comentario sobre algún aspecto de la exposición Arte Prehistórico de la Roca al Museo, que conmemora la exposición que hace 100 años tuvo lugar en la Biblioteca Nacional de Madrid, que supuso el inicio del conocimiento público del arte prehistórico. En 1921 Altamira ya era un mito, si se quiere, una referencia, pero poca gente había podido visitarla y mucho menos estaban preparados el resto de los lugares rupestres. Por eso esta exposición trajo al público unos materiales que no eran del dominio público, un arte desconocido. Y el más desconocido en ese momento del arte prehistórico era el que hoy conocemos como arte levantino. Se consideraba el arte más puramente español, a diferencia del arte paleolítico franco-cantábrico, que se compartía con el oeste francés, y por eso se le dedicó el núcleo central de la exposición. También porque durante los 15 años anteriores, desde que se había descubierto y se habían publicado los primeros hallazgos en 1905, era el núcleo central en el que se había centrado el trabajo de los especialistas españoles, agrupados en la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas. El primer gran dibujante, primer gran ilustrador del arte prehistórico en España fue Juan Cabré Aguiló. A Juan Cabré le debemos precisamente estos lienzos que vamos a ver, que se presentaron en la exposición de 1921 y que son reproducciones a tamaño real de los abrigos de la zona de Teruel, que es de la que él era natural y en la que había centrado buena parte de sus trabajos. La comisión le encargó hasta 5 lienzos, de los cuales en la exposición pueden verse 3, en los cuales se representaba, y eso era una diferencia con, por ejemplo, las representaciones que su colega Francisco Benítez Mellado hizo de los animales de Altamira, reflejados no directamente, sino a través de los dibujos del abate Breil, eran sobre sus propios calcos y representando algunos elementos, como por ejemplo el fondo, es decir, el soporte pétreo sobre el que se desarrollaba el arte, incluso caracterizando esa piedra rodena que caracteriza los grabados de la zona de Albarracín, donde los animales, en vez de los tonos negros y rojos, están muchas veces pintados en tonos claros, precisamente para destacar sobre la roca. El arte levantino era todavía en 1921 considerado un arte, una provincia del arte paleolítico, es decir, mientras que en el norte se desarrollaban los grandes animales en cuevas, que se veían también en Francia, en la zona levantina quizá otras poblaciones estaban haciendo estos animales que no dejan de tener su grandeza, pero que tienen otro tamaño, son otros animales y representan otro contexto. Esa era la idea dominante en la época, que soportaba sobre todo el gran padre de la prehistoria en cuanto al arte rupestre, el abate Breil, el cual era el que caracterizaba estos materiales también como paleolíticos. En 1921 ya había una cierta discusión entre especialistas españoles y franceses sobre la cronología de este arte. Hoy sabemos que este arte, y veremos después por qué, es bastante posterior al arte de Altamira, por ejemplo, varios miles de años, y que hay que situarlo entre el final del Paleolítico, el epipaleolítico, y el inicio del Neolítico, en torno al 6000 a.C., es decir, hace unos 8000 años. Juan Cabré es una figura a ser reivindicada, no porque sea desconocida en nuestra época, sino porque fue quizá el primer arqueólogo profesional de España. Se formó en Bellas Artes, aunque no llegó a acabar la carrera, y empezó a trabajar muy pronto, bajo los auspicios del Marqués de Cerralbo, con la gente de la Comisión de Investigaciones Prehistóricas, una vez fundada, y antes se había formado en los trabajos de campo y de dibujo del arte rupestre con el propio abate Breil. A él le debemos el primer manual en 1915 del arte prehistórico español,
el arte rupestre de la península ibérica, y una serie de consideraciones que le llevaron a acabar enfrentado con el abate Breil y en última instancia, años después, abandonar los estudios de arte prehistórico por otros contextos, como la edad del bronce, la edad del hierro, en la que algunos de sus descubrimientos son todavía hoy nucleares de nuestros conocimientos del pasado. Cabré, sin embargo, no llegó a excavar en los yacimientos que estaban vinculados a este arte rupestre. En estos sitios, sobre todo Albarracín, en Prado del Navazo, o en el otro que pueden ver en la exposición, Cocinilla del Obispo, ambos en el término de Albarracín, pasarían todavía muchos años, hasta después de la Guerra Civil, para que se iniciaran las primeras excavaciones que nos dicen que los grupos que dibujaron este arte no tenían nada que ver con los que habitaban las cuevas del Cantábrico. No estaría ya Cabré en esas excavaciones que serían llevadas a cabo por Martín Almagro Baix, otro ilustre arqueólogo y también un gran desarrollador de los estudios sobre arte rupestre levantino, y sus excavaciones precisamente en el núcleo de Albarracín, que también se pueden ver en la exposición, nos permiten ver algunos de esos materiales que nos hablan ya de la llegada de los primeros influjos neolíticos, como algunas piezas pulimentadas o dientes de hoz, que nos están hablando ya de una economía productora de alimentos. Uno de los primeros, el primer descubrimiento, al menos para la ciencia, en una localidad, la de Cretas, muy cerca de su pueblo, Cabré era de Calaceite, en la que se descubrió este friso, conocido como la Roca dels Moros, del barranco de Calapatá, y en el que se hizo algo que hoy sabemos que era demasiado común en la época y que nos parece aberrante, pero que en aquel momento se hizo con un deseo de protección, que era arrancar las pinturas de la pared para su mejor conservación dentro de un museo o de una colección. Hoy sabemos que no solo Cabré lo hacía, también conocemos recientemente se ha publicado las piezas arrancadas por el propio abate Breil, o hechas arrancar por él, y nos representan como algunos de estos lienzos son la única manera que nos queda de ver cómo estaban distribuidas de verdad esos animales pintados en los frisos pétreos y que hoy ya solo podemos ver, desgraciadamente no siempre en buen estado, en un museo.